Entonces el aumento de la maldad hará que el amor de muchos se enfríe. Fueron las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24. Buenas, ¿cómo están? Manuel Ventura nuevamente. Bienvenidos a este espacio Conversando con Manu. Hoy día vamos a tratar este tema tan espinoso porque nosotros tenemos que ver a qué maldad se refiere, ya que el mensaje de Jesús, cuando habla que el amor de muchos se enfriará por el aumento de la maldad, está hablando circunscrito a un espacio cuando van a aparecer los falsos maestros que van a enseñar enseñanzas equívocas en los últimos tiempos. Y entonces ahí viene un análisis que vamos a hacer ahora lo más rápido posible y muy brevemente, porque es importante entender por qué se dan estas situaciones. Entonces, ¿a qué se refiere la maldad en relación a estos falsos maestros? Y es justamente cuando empezamos a hacer teologías baratas basadas por lo general en las traducciones al español. Es decir, seamos claros, la palabra inspirada no está en el español, está en el original, ya sea el griego, en el hebreo o en el arameo. Entonces, las traducciones que muchas veces tienen hierros, y hierros bastante importantes, como vamos a ver dentro de unos minutos, y los cuales tenemos que estar muy atentos, entonces, cuando nosotros empezamos a hacer teología sobre las traducciones sin haber escudriñado los originales, empezamos a meter la pata. Y esto hace que muchas personas se vean frustradas en su relación con Dios, y esto hace que su amor se enfríe. Porque obviamente, ante una desilusión, ¿qué es lo que sucede? El amor se apaga de muchos. Entonces, por ejemplo, las teologías como las teologías de la liberación, por ejemplo, que fue muy sonada en los años 80, basada justamente sobre textos en español, pésimamente entendido y ahora ampliamente discutido. Entonces, pero eso llevó a que mucha gente se frustre. Ahora existen las teologías, por ejemplo, como la teología de la prosperidad. Y entonces hay predicadores donde te dicen, no, Dios quiere que tú seas rico y próspero y todo lo demás. Y entonces chapan un versículo acá, otro versículo por allá, lo juntan y te arman una teología que es un desastre. Entonces, ¿qué sucede? Aquellas personas que con mucha sinceridad están buscando a Dios, pero que estos falsos maestros les enseñan algo equivocado de la palabra, hace que su amor se enfríe y se terminan apartando de Dios. Yo declaro, yo decreto, yo cancelo, y todos esos adefesios que están enseñando muchos maestros en la actualidad, lo único que están haciendo, sobre todo en este tiempo de pandemia, es causar mucha frustración en los creyentes que están buscando a Dios con mucha honestidad. Ahora, ¿existen los milagros? Como siempre lo he dicho, los milagros existen. Dios puede hacer un milagro, Dios te puede curar, 100% real. Es más, Dios constantemente a través de Pablo nos insta a que nosotros tenemos que orar por los enfermos. Pero esto no significa necesariamente que Dios va a hacer lo que tú quieres que haga. Es decir, yo puedo orar por un enfermo y este enfermo se puede morir. Porque por encima de mi deseo está la voluntad de Dios, la cual muchas veces contrae, como ya lo he explicado en videos anteriores, temas de enfermedad con los cuales Dios tiene propósitos muy específicos para nuestra vida o de aquellos que nos están rodeando para que vean cómo nosotros afrontamos determinada dificultad o determinada enfermedad. Por ende, cuando yo vengo y le enseño a una persona, no, declara sanidad en esa persona y esa persona va a ser sana y esa persona se muere, lo único que estoy consiguiendo en aquella persona es una frustración, porque aunque no lo diga en el fondo de su corazón, lo que va a sentir es Dios me ha fallado, Dios no existe, porque Dios no sanó como me dijeron que tenía que sanar por declarar sanidad en esa persona. Por ende, todas estas falsas enseñanzas lo que van a hacer es que en las personas el amor de ellos se enfríe. Es exactamente lo que Jesús ya había dicho en Mateo capítulo 24, donde cuando salgan estos falsos maestros a enseñar estas doctrinas que son un desastre, lo único que van a causar en la gente que está buscando a Dios de corazón es simplemente conseguir de que el amor de esta gente se vaya a enfriar y se terminen perdiendo. ¿Por qué? Porque no han escudriñado correctamente las escrituras. Entonces nosotros vamos a revisar ahora algunos versículos de las traducciones como la TLA, la NBI, la Reina Valera. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a darnos cuenta que muchas veces estas traducciones están introduciendo en forma muy solapa justamente desviaciones de lo que es la verdadera fe cristiana.
Entonces, cuando Cristo nos enseña cosas como por ejemplo, creed en mí, o sea que tenemos que creer en Cristo Jesús para ser salvos y que no hay otro nombre dado bajo el cielo para los hombres a través del cual pueden ser salvos, entonces estas nuevas traducciones empiezan a socavar esta deidad de Cristo en forma muy solapa y en forma que nosotros tenemos que estar totalmente atentos. Entonces vamos a pasar a nuestra pizarra para analizar solamente algunos versículos. En realidad, si nosotros hiciéramos un estudio profundo sobre este tema, nos tomaríamos aproximadamente por lo menos una hora para poder revisar muchas de las pésimas traducciones que se están introduciendo actualmente dentro de las iglesias y que están causando justamente todos estos problemas por haber perdido los originales. Es decir, nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que nosotros enseñamos. Nadie está exento de enseñar alguna cosa errónea. El tema, como siempre lo hemos dicho y lo que siempre sostengo, es que cuando Dios te hace ver que hay un hierro, uno tiene que reconocer que ese hierro tiene que ser corregido y entonces Dios te sigue abriendo la mente para enseñarte muchas cosas más. El drama está cuando tú decides mantener tu dogma o tu hierro. Es decir, por ejemplo, recapitulando, el tema del yo declaro, yo decreto, yo cancelo, que es literalmente demoníaco y que ya lo hemos demostrado en anteriores videos. Si tú ves y te das cuenta de que esto está equivocado, pero persistes en eso porque simplemente es un dogma, yo siempre lo aprendí así, siempre lo hemos hecho en la iglesia, en nuestra comunidad lo hacemos así, y además yo creo porque tengo que tener fe, y entonces simplemente empiezas a creer lo que tú quieres creer y dejas de creer lo que dice la palabra de Dios. Y ahí el gran problema. ¿Por qué? Porque por mantener el dogma muchas veces dejamos las escrituras de lado. Y entonces es muy importante poder entender eso. Hay que esforzarnos, sobre todo si tú eres líder en tu congregación, si tú eres pastor, si tú eres director. Tienes que hacer un gran esfuerzo por tratar de entender qué es lo que realmente Dios trata de transmitir a través de su palabra, para que a su vez tú se lo pases a la congregación en la forma más pura posible y sin contaminación de pensamientos extraños dentro de esa doctrina. Recordemos que en la época de nuestro Señor, cuando Él ya muere y resucita, y entonces asciende a los cielos y empieza la iglesia primitiva, alrededor de allá de los años 100 después de Cristo, cuando solamente Juan ya estaba con vida, y entonces escribe el Evangelio de Juan. Ya en ese momento se había filtrado dentro de las congregaciones todos estos temas místicos, los cuales estamos viendo ahorita en pleno siglo XXI. Es exactamente lo mismo, es exactamente lo que está pasando en este momento, y lo que sucede es que muchas veces, por haber perdido el enfoque original de nuestro Señor y su mensaje, es que nosotros empezamos a enseñar cosas que no necesariamente están correctas. Entonces vamos a pasar ahora a nuestra pizarra, vamos a revisar solamente algunos versículos, los cuales quiero que les quede muy claro por qué debemos ser cuidadosos con cuál es la traducción con la cual estamos trabajando. Cuando exista alguna duda sobre este original, nosotros debemos recurrir a nuestros líderes, a nuestros pastores o a nuestros directores, o como esté organizada la comunidad en la cual tú estás asistiendo en ese momento. Tú debes de investigar. Ya se los he dicho muchas veces, Mafalda dijo algo muy interesante, que si nosotros no leemos estaremos condenados a creer lo que nos digan. Entonces yo siempre los he retado a ustedes, que ustedes tienen que contrastar y revisar lo que estamos estudiando. Es nuestra responsabilidad como creyentes nosotros escudriñar las escrituras concienzudamente. Una de las cosas que yo les he enseñado y siempre he tratado de enseñarles es que tenemos que verlas dentro de su contexto, es decir, verlas dentro del desarrollo histórico en el cual se están viendo, y también ver dentro de qué cultura y bajo qué contexto se están desarrollando los eventos, para que nosotros no cometamos el clásico error de tratar de ir con nuestra mente del siglo XXI a revisar, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles.
¿Por qué? Porque Hechos de los Apóstoles se desarrolla en una cultura distinta a la nuestra, en una época distinta a la nuestra, con pensamientos distintos a los nuestros. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que estudiar y aprender son los hebraísmos o aquellas tradiciones de la época. Por ejemplo, aquí en el Perú, en pleno siglo XXI, nosotros, los peruanos, solemos usar ciertas frases como, por ejemplo, cuando tenemos algún problema, decimos tengo una palta, pero no estamos hablando de la fruta, sino que estamos hablando de que tenemos un problema y que ese problema nos tiene pensativos en ese momento. Así como nosotros usamos esos términos, igualmente se usan tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es decir, que nosotros tenemos que hacer nuestra tarea e investigar. Entonces, parte de esta investigación es revisar los originales y contrastarlos con nuestras traducciones. Entonces, vamos a contrastar la Reina Valera con la NBI y con la TLA y vamos a descubrir algunas sorpresas. Acompáñame a la pizarra. Muy bien, ya estamos aquí en nuestra pizarra y antes de pasar al análisis de los versos que vamos a ver, vamos a hacer un pequeño resumen de que el Nuevo Testamento, el cual nosotros manejamos, está hecho en función de las copias que se han encontrado a lo largo de la historia. De estos hay dos grandes fuentes, la fuente Receptus, que corresponde a los primeros siglos, es decir, a los primeros 4 o 5 siglos de la historia, y en los cuales se recopilaron distintos fuentes de estos evangelios y se pudo formar lo que hoy día conocemos como Nuevo Testamento. La otra fuente es la fuente crítica, que también reúne varios manuscritos, pero que fue elaborado en forma más tardía. Esto ha llevado como consecuencia que las diferentes versiones que nosotros manejamos puedan estar basados en un códice o en el otro códice. La Reina Valera hasta 1960 usa el códice Receptus. La NBI, la TLA y otras traducciones usan el códice de la transcripción crítica. Aquí es donde radican muchos temas y no vamos a profundizar en ello y vamos a concentrarnos un poco en el tema del español. Es decir, qué cosa dicen en español y por qué están cambiando los conceptos y por qué es peligroso hacer teología basada sobre el español. Vamos a ver el primer caso. Para el primer caso he seleccionado Mateo 28-29. Es la gran comisión y entonces Jesús dice: y entonces haced discípulos a todas las naciones, bautícenles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y entonces enséñenles a guardar mis mandamientos. Y yo me voy a concentrar en la palabra guardar. La Reina Valera 1960 usa la palabra guardar, la NBI y la TLI usan la palabra cumplir. En realidad, hasta en el español son diametralmente distintas. Salvo que tú entiendas cómo guardar la norma, o guardar algo bajo un escritorio, o guardarlo en un archivero como para que no se pierda. Bajo ese concepto, cumplir caería bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir un poquito hacia atrás, es decir, ir un poco al original, y vamos a encontrar que en el griego la palabra es terein, que proviene del verbo teireo, que significa literalmente guardar como un tesoro o guardar celosamente. Ese es el concepto del teireo. Y terein está en un tiempo, este verbo está en un tiempo que implica en el original que lo que tú tienes que enseñar es no solamente a guardar, o sea, a atesorar los mandamientos de Dios, sino que además debes de enseñarle que estos mandamientos que estás aprendiendo van a reemplazar tus antiguas creencias. Eso es lo que quiere decir terein. Yo les enseño a guardar o a atesorar los mandamientos de Dios, y a su vez eso implica que estos nuevos mandamientos que están aprendiendo van a reemplazar sus antiguas creencias. Todo eso implica el concepto terein. Entonces podemos ver desde que ya guardar no es guardar la norma o guardar de cumplir, sino que ese guardar es aprende a atesorar las cosas de Dios de tal manera que esas nuevas cosas que estás aprendiendo te enseñan a desechar tus antiguas creencias.
Recuerdan como Pablo dice, revestidos del nuevo hombre y deshaceos del viejo hombre. Es el mismo concepto que está enseñando Jesús en Mateo 28, terein. Entonces, cuando tú traduces la palabra cumplir, la estás reduciendo simplemente a un cumplimiento de reglas. Has perdido todo el concepto de atesorar y has perdido todo el concepto de que estos nuevos tesoros, estas nuevas creencias, van a reemplazar tus antiguas creencias. Y aquí tenemos que la palabra cumplir dentro del español sería cumplir las reglas, por ende depende de ti y ya no de Dios. Porque si tú cumples, entonces obtienes algo. En este caso, lo que yo estoy haciendo es enseñando a depender de Dios. Porque este concepto del terein me genera dependencia. Porque no depende de mí. Mientras que si yo cumplo el concepto cumplir, entonces yo ya no estoy dependiendo de Dios, porque depende de mí cumplir los mandamientos. Y estoy reduciendo este concepto a un simplemente cumplimiento de mandatos o cumplimiento de ley, lo cual me genera una situación de independencia. ¿Se dan cuenta qué sutil son los cambios? Vamos a ver algunos otros cambios más. Vamos a borrar la pizarra y pasamos al segundo punto. Bien, ahora tenemos 3 versículos más y vamos a ver solo 3 más y vamos a dar por ahí concluido nuestro video, porque vamos a hacer un estudio un poco más profundo sobre los códices receptus y el códice crítico y por qué el código crítico tiene tantos errores y por qué estas falencias que se presentan en sus traducciones. Ahora vamos a analizar estos 3 y presten bastante atención porque las diferencias son en algunos casos sutiles pero muy importantes de notar. Muy bien, en Juan 6:47 dice: el que cree en mí tiene la vida eterna. Entonces Jesús está diciendo claramente que tienen que creer en Él para que puedan obtener la vida eterna. Observan la sutileza en la NBI y la TLA. El que cree tiene vida eterna. Se suprime en mí, lo cual es clave, porque todo el Nuevo Testamento, todo el mensaje de salvación se centra en Cristo. En este caso, Cristo pierde la centricidad. Es decir, aquí no te es necesario creer en Cristo, es necesario creer en quien tú creas. Y listo, tienes vida eterna. Pero la Biblia es clara que no basta solamente con creer, sino hay que confesar. Es todo un complemento, es decir, es toda una acción compleja, simple y compleja a la vez, lo cual implica que ese creer o creerle tiene que ser a Cristo y su sacrificio. Santiago dice: los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿te das cuenta qué sutiles son? Entonces, si yo voy a basar mi teología o mi discurso o lo que yo voy a enseñarle a terceros en el español sin haber visto la profundidad del original, entonces lo que voy a hacer es un hierro. Y es un hierro que lo que va a hacer es que aquellas personas que están buscando a Dios de corazón se sientan frustradas y ese amor se va a enfriar. De ahí la importancia que tenemos todos aquellos que somos maestros, todos aquellos que son pastores y directores, a ser muy cuidadosos en escudriñar y en escoger correctamente las traducciones que van a usar para enseñar. Colosenses 1:14, en la Reina Valera dice: en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Es decir, el concepto es claro, el perdón de pecado se obtiene por la sangre de Cristo. Sin embargo, en la NBI dice: en quien tenemos redención, perdón de pecados. ¿Y por qué? Hemos suprimido el sacrificio de Cristo en algo tan sutil como hablar de quitar el tema por su sangre. Aquí hemos suprimido el sacrificio de Cristo porque estamos reduciendo simplemente el tema de la redención a Cristo sin su sacrificio. Es decir, ¿en quién tenemos redención? ¿En quién? En Cristo. Perdón de pecados. ¿Y cómo obtenemos la redención según esta versión? No está. En esta versión el tema es claro. Yo tengo perdón de pecados y redención
por el sacrificio de Cristo que es en su sangre. ¿Se dan cuenta qué sutiles son los cambios? Observemos ahora Mateo 9:13. Entonces Jesús está hablando, quiero que vayan y aprendan qué cosa significa misericordia, que yo lo que quiero es misericordia y no sacrificios, y sería bastante largo explicarles este pasaje porque es muy profundo y es hermosísimo el concepto original. Pero quiero basarme en el final, porque he venido a llamar a los justos, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. Ojo, ¿qué dice la NBI? Lo mismo, la misma introducción, ligeramente variada, pero no afecta en nada, pero en el final dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Se comió al arrepentimiento. Es decir, en la Reina Valera es necesario el arrepentimiento, o sea, ha venido a buscar a los pecadores, pero hay una condición primaria que tiene que hacer el pecador: arrepentirse. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, de acuerdo a todo el contexto de la Biblia. Sin embargo, en la NBI dice: no he venido a llamar a justos, sino pecadores. Se acabó el talón. Es decir, la parte del arrepentimiento se la comió. Como Cristo Jesús, de acuerdo a la NBI, ha venido a buscar a los pecadores, no hay que hacer nada, simplemente sigo mi vida. ¿Se dan cuenta qué sutil son estos cambios? ¿Se dan cuenta qué sutil va comiendo el principio y de ahí las circunstancias por las cuales las iglesias actualmente se encuentran totalmente en un desbarajuste total? Porque simplemente no hemos tenido la delicadeza de fijarnos en todos los detalles que Cristo Jesús nos dejó en su Evangelio. Vamos a ver solamente 3 versos más en los cuales la NBI simplemente omite el versículo. Así de sencillo, los omite. Y ahí vamos a hacer nuestras conclusiones. Pasemos a la siguiente pizarra. Bien, para terminar vamos a ver solamente estos 4 versículos. Como les dije, hay muchísimo más por analizar. Realmente la traducción o la NBI, tal como está actualmente, lamentablemente puede llevar a muchos errores, y sobre todo si tú eres maestro, pastor, líder, director o como se les llame en la congregación donde están en este momento. Si están basando sus enseñanzas en la traducción en NBI, se van a perder muchas cosas importantes y probablemente en algún momento tengan algunas dificultades frente a la congregación. Recuerdan en los versos anteriores, como habíamos dicho, que era necesario, en la Reina Valera dice, y entonces todo aquel que cree en mí, entonces será salvo. Mientras que en NBI dice, todo aquel que cree, y punto. Entonces, si tú dices que tú tienes que creer en Cristo Jesús para ser salvo, alguien de tu congregación con justa razón puede agarrar su Biblia NBI y decirte en dónde dice eso, pastor, porque acá mi Biblia dice, basta con que yo crea y seré salvo. No tengo que creer en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta lo sutil que es el tema? Muy bien, vamos a revisar entonces para terminar. Mateo 18:11 dice, vino a salvar lo que se había perdido. En el NBI, ese tramo se omite. Apocalipsis 1:11, yo soy el alfa y el omega. En el NBI no dice. Y esto es muy importante, porque aquí Cristo Jesús está haciendo o dejando muy clara su tema de la deidad. Es decir, cuando Juan escribe el Apocalipsis, está reafirmando muy fuertemente la deidad de Cristo. Si yo omito que Cristo Jesús es el alfa y el omega, y lo omitan claramente en la traducción en NBI, entonces lo que yo estoy haciendo es quitarle la deidad a Cristo. Ahora, ¿por qué? Vamos a verlo en el video que vamos a hacer con referente a estos 2 códices, la razón por la cual aquí no lo dice. Y eso tiene que ver con aquellos que hicieron la recopilación mucho antes que Nestlé y Alan. Es decir, Nestlé y Alan, que son los que escriben el Nuevo Testamento, son los autores del código crítico en el cual se hace esta traducción, usan como base un material de un par de personajes que lo vamos a mencionar en el próximo video, y por eso vamos a entender
por qué omiten estos detalles que son cruciales en la vida cristiana. Entonces en Apocalipsis 11:17 dice el que ha de venir, al igual que en Apocalipsis 5 hace alusión de que Cristo va a retornar, es decir, lo que nosotros llamamos la segunda venida. Sin embargo, en ambos casos, tanto en el 11:17 como en el capítulo 5, la NBI omite el detalle que ha de venir. Es decir, nuevamente vemos que hay una discrepancia muy fuerte, ya que en esto radica la esperanza del cristiano. Es decir, la segunda venida de Cristo por nosotros es justamente lo que alienta al cristiano a seguir adelante, porque estamos yendo hacia Él. Pero si nosotros perdemos esa expectativa, entonces el cristianismo se diluye. En Juan 3:15, dice: he venido para que no se pierda o nadie se pierda. Sin embargo, en la NBI esa parte se omite. Entonces, reitero, es muy importante que si nosotros somos maestros, pastores, directores, líderes de grupo, tengamos mucho cuidado con desarrollar teologías o desarrollar temas en función exclusivamente de las traducciones. La inspiración de la palabra está en el original, no en la traducción. La traducción, por lo general, es cómo el traductor trata de transferir al idioma que está traduciendo, en este caso el español, lo que está en el original. En este caso hay dos vértices bastante importantes: el códice Receptus y el códice Crítico. El códice Receptus se basa mucho en la Reina Valera, 1960 para atrás. Si bien es cierto, también tiene algunos errores de traducción, son mínimos, son quizás menos del 3%, mientras que en este lado los errores de traducción y los errores de fuente son mayoritariamente abrumadores. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué traducción nosotros trabajamos. Yo les puedo recomendar usar también la Reina Valera 1609. No es necesario que la compren, la van a encontrar en PDF en el internet. Simplemente la descargan y ténganlo como una consulta. Cuando estén haciendo sus estudios pueden referirse a ella. También pueden buscar la traducción del Oso, que es la traducción más antigua, la primera traducción que se hizo al español. Una excelente traducción, una de las mejores traducciones que hay hasta el día de hoy, aunque el lenguaje español usado ahí es bastante antiguo al que nosotros usamos hoy en día. Sin embargo, es una de las mejores traducciones que hay del griego al español. Bueno, yo quería dejarles esto aquí porque es importante que nosotros estudiemos. Nosotros tenemos que conocer, por ejemplo, básico, ¿dónde empieza el Nuevo Testamento? Les sorprendería la cantidad de cristianos a las cuales le pregunto y me dicen empieza en Mateo 1:1. No, señores, el Nuevo Testamento no empieza en Mateo 1:1. Estúdienlo bien y si quieren ver el video, el enlace está al final. Revísenlo y se van a dar con más de una sorpresa. Entonces, queda para ustedes como tarea, como investigadores, investigar los orígenes de las traducciones y que cuando ustedes vayan a hacer algún estudio tengan bastante cuidado en estos detalles. De aquí, las evidencias. Les toca a ustedes el veredicto. Nos vemos en la próxima. Bye bye.